Un niño puede desaparecer en menos de 10 minutos. Pero lo más inquietante no es eso. Lo más inquietante es que en muchos de estos casos no hay caos, no hay gritos, no hay señales evidentes. Hay normalidad, una normalidad tan convincente que nadie percibe el momento exacto en el que todo cambia. Y ese es el verdadero problema, porque el peligro real no se presenta como peligro, se presenta como rutina, como confianza, como un momento más, de un día cualquiera. Y cuando algo parece un día cualquiera, tu cerebro deja de trabajar en modo alerta, deja de escanear, deja de anticipar, y en ese momento pierdes la única ventaja que tienes como padre, la capacidad de ver antes de que ocurra. Si eres padre, necesitas escuchar esto hasta el final, porque lo que vas a ver no son solo 7 casos, son 7 patrones, 7 fallos repetidos, 7 situaciones en las que, con otra forma de observar, el resultado podría haber sido distinto. Y entender esto no es opcional, es lo que separa la tranquilidad de la reacción tardía. Portugal, 2007. Un complejo turístico, una noche cálida, gente cenando, conversaciones, ambiente relajado, todo lo que el cerebro interpreta como seguro. Madeleine McCann, 3 años, dormía en un apartamento. Sus padres estaban a escasos metros, lo suficientemente cerca como para pensar que tenían control, pero no lo tenían, porque lo que estaban haciendo no era vigilancia, era comprobación intermitente, y eso, en términos de seguridad, es una brecha temporal, un espacio donde nadie está observando en tiempo real, y ese espacio es todo lo que necesita el riesgo, porque el riesgo no actúa cuando estás mirando, actúa cuando dejas de mirar. Durante esos minutos, nada parecía haber cambiado, todo seguía igual, pero no era así. Cuando regresaron, la niña ya no estaba. Y aquí es donde tienes que entender algo crítico. La seguridad no es una sensación, es un estado activo. No importa lo cerca que estés. Si no estás presente en ese momento, no estás protegiendo España, un entorno completamente distinto, pero el mismo patrón. Gabriel Cruz, 8 años, sale de casa, un trayecto corto, algo cotidiano, algo que no genera ninguna alerta, porque ya se ha hecho antes, muchas veces. Y aquí es donde aparece uno de los fallos más peligrosos que existen: la confianza en la repetición. Cuando algo no ha fallado nunca, el cerebro asume que no va a fallar y deja de evaluarlo. Pero en seguridad no existe el concepto de siempre ha sido seguro. Solo existe no ha fallado todavía. Y eso es muy diferente, porque cada vez que un niño recorre un trayecto, es un escenario nuevo, con variables nuevas, personas nuevas, oportunidades nuevas, y si no hay evaluación activa, no hay anticipación. Ese día, ese trayecto, no termina como siempre, y cuando ocurre, la sensación es siempre la misma. Inesperado, pero no lo es. Es solo un riesgo que no se estaba observando. Estados Unidos, de noche, silencio, todo en calma. Asha Degree, 9 años, sale sola de casa, sin forzar nada, sin hacer ruido, sin que nadie lo detecte. Y aquí cambia completamente el tipo de riesgo, porque no viene de fuera, viene de dentro. Y esto es lo más difícil de entender, porque los padres suelen vigilar el entorno, pero no siempre vigilan al niño. No observan cambios sutiles, no detectan señales emocionales,
no interpretan comportamientos fuera de patrón. Y en seguridad, lo que no encaja es lo primero que hay que analizar. Pero si no estás atento a eso, no lo ves. Y si no lo ves, no puedes anticiparlo. Este tipo de situaciones no ocurren de repente. Se construyen, poco a poco, en silencio, hasta que un día se materializan, y cuando lo hacen, parece inexplicable, pero no lo es. Solo fue invisible. Canarias. Barrio tranquilo. Entorno conocido. Jeremy Vargas. 7 años. Jugando cerca de casa. Un lugar donde los padres sienten control. Porque es su zona. Porque es seguro. Porque nunca ha pasado nada. Y ahí está el error. La seguridad basada en percepción, no en análisis. Cuando etiquetas un entorno como seguro, tu cerebro reduce automáticamente el nivel de vigilancia. Dejas de escanear, dejas de cuestionar, dejas de anticipar y entras en modo relajado. Pero el riesgo no desaparece, solo deja de ser visible. El niño desaparece en ese entorno y eso rompe completamente la idea de seguridad asociada al lugar. Porque el lugar no protege, la atención sí. Reino Unido, centro comercial, cámaras, gente. James Bulger. 2 años. Un entorno donde todo debería estar controlado. Y aún así, es llevado por 2 menores, sin intervención inmediata, sin alerta real. Y aquí aparece uno de los fallos más graves en seguridad, el perfilado erróneo del riesgo. Las personas presentes no identificaron la amenaza, porque no encajaba en su idea de peligro. No era un adulto, no era agresivo, no parecía extraño, y por eso no se detectó. Esto es clave. El peligro no siempre parece peligro, y cuando dependes de una imagen mental, pierdes todo lo que no encaja en ella, y eso genera puntos ciegos, y los puntos ciegos son donde ocurren los errores irreversibles. Estados Unidos, parque, niños jugando, ambiente relajado, Dulce María a la vez. 5 años, su madre está cerca, pero no está atenta, y esto es más común de lo que parece. Presencia física, sin presencia mental. El cerebro se dispersa, se distrae, divide la atención, y en ese estado no hay vigilancia real, no hay seguimiento visual continuo, no hay control de entorno, y en ese contexto el riesgo actúa, rápido, silencioso, sin resistencia, y cuando se detecta, ya es tarde, porque la diferencia entre prevenir y reaccionar son segundos, y esos segundos se pierden cuando no estás realmente atento. España, entorno rural, terreno irregular, Julen Rosselló, 2 años, aquí no hay interacción humana. Pero el riesgo es igual de real, porque proviene del entorno. Y aquí aparece otro fallo crítico. No evaluar el escenario, no identificar riesgos físicos, no anticipar posibles accidentes. En seguridad, esto se llama falta de análisis preventivo del entorno. Si no analizas, no detectas. Si no detectas, no previenes. Y si no previenes, solo puedes reaccionar. Y cuando reaccionas, ya estás en desventaja. Y cuando analizas todos estos casos, desde una perspectiva profesional, todo converge en lo mismo. No fue azar, no fue mala suerte. Fueron fallos de percepción, falta de vigilancia real, ausencia de consciencia situacional y falta de anticipación. Porque la seguridad real no es instintiva, se entrena, se desarrolla, se mantiene activa. Proteger a tus hijos no es vivir con miedo, es vivir con conciencia, es observar de verdad,
es analizar, es anticipar, es entender que lo normal no es garantía de nada, porque el peligro no avisa, no se anuncia, no se presenta como amenaza, se presenta como un momento cualquiera, y en ese momento todo depende de una cosa, si estás viendo o no. Si has llegado hasta aquí, ya no ves el mundo igual, y eso es exactamente lo que necesitas. Pero esto no va de saber, va de aplicar, porque lo que no aplicas no protege. Suscríbete, porque este canal no es para entretenerte, es para que entiendas, antes de que tengas que reaccionar. Y eso puede cambiarlo todo.